tu materia Administración de Red 1. Mi nombre es José Rivera y vamos a brindarle esta lección. Primero, vamos a ver los objetivos de la clase. Para esta primera clase, los objetivos principales son explicar los conceptos relacionados a la comunicación de datos y redes informáticas. También vamos a identificar los elementos necesarios para lograr la comunicación de datos. Dentro de esta estructura también describiremos los componentes de las redes informáticas y vamos a clasificar las redes según diversos criterios que vamos más adelante a explicar. Siempre yo indico, para que todo proceso de conocimiento se dé, debemos conceptualizar, o sea, debemos crear una imagen real o el concepto real dentro de nuestro cerebro para que todo ese conocimiento sea absorbido de forma básica. Podemos primero hacer una analogía o ver exactamente el concepto de una red. Para ustedes, ¿qué puede ser una red? Claro, vamos a tomarnos el tiempo de primero describir exactamente una red fuera de los ambientes tecnológicos. Recuerden que tenemos muchos ejemplos, hay redes de transporte, redes sociales, en los últimos años han venido en mucho auge, redes de comunicación, redes biológicas. Una red viene del latín rete, que al final ese término significa o se define para describir una estructura que cuenta con un patrón característico. Esta es la parte importante, la parte del patrón. Entonces, como le dije anteriormente, existen múltiples tipos de redes. La red eléctrica, las redes sociales. El caso que vamos a hablar específicamente es sobre la red informática. Entonces, ¿qué vendría siendo una red informática? Podemos indicar que la red informática es un conjunto de computadoras. En los últimos tiempos hablamos de dispositivos porque ustedes saben, pueden ser computadoras, pueden ser celulares o distintos dispositivos que forman el gran mundo, el gran mar de lo que es Internet de las cosas. Al final es un conjunto de elementos o nodos que están interconectados entre sí y comparten información, recursos, servicios. Dentro de este curso vamos a ver que van a dividirse de distintas formas. Redes locales como las LAN, redes de áreas metropolitanas, redes amplias como las WAN, y tienen distintos elementos, distintos factores. Al final hay que entender cuál es la razón de ese tipo de red o cuál es el objetivo al final de una red de comunicación. Que hay un objetivo básico, ¿no? Que comparten todos los elementos. Primero, lograr que todos sus programas, datos, elementos, equipos estén disponibles a cualquier persona de la red o cualquier dispositivo de la red que lo solicite en su caso, y claro, que tenga la autorización real, sin importar la localización física del recurso y del usuario. Al final, todo esto se traduce en ahorro económico. Yo me acuerdo muchos años atrás, porque yo viví un tiempo en el cual el internet todavía no era lo que es en este momento, que es casi una necesidad básica. Toda la información se manejaba a través del internet. Anteriormente, para comunicarse con alguien en el extranjero, teníamos que hacerlo a través de las redes de comunicaciones, pero redes de comunicaciones PSTN, de telefonía. Entonces, el costo era bastante extenso, era bastante grande, en relación ahora en la cual la comunicación se maneja a través de redes informáticas. Claro, también si vemos muchos años atrás, imagínense cómo era la comunicación. Por ejemplo, de un lugar de Europa a un lugar de Asia, ¿cuántos años tenía que pasar? Las cartas demoraban meses. La comunicación no es como ahora, que tú puedes hablar automáticamente con una persona solamente levantando el celular o prendiendo el celular o prendiendo la computadora. Claro, por eso siempre indicamos que hay un ahorro económico. Entonces, luego de esto podemos ver, ya vimos el concepto de red, pero ¿qué tiene que ver la comunicación de datos? Entonces, la comunicación de datos es el punto principal. Primero, ¿por qué? Porque por medio de esta red informática podemos evitar o podemos enviar y recibir información de todo tipo, desde texto, video, podemos jugar en línea, podemos tener acceso a otros usuarios, ahora en estos tiempos podemos hasta tener recursos. Por ejemplo, ahora yo estoy validando
un programa de internet de seguridad. ¿Qué hace el programa? Realmente se llama John Reaper, que lo que hace es probar una serie de passwords para hacer una penetration test a nivel de seguridad. Eso es un elemento del red team que se hace generalmente para validar la seguridad de un sitio, ¿sabes? Hacemos validaciones de vulnerabilidades. Entonces ya no es necesario utilizar hasta mi computadora. ¿Por qué? Porque hay servicios en la nube que te presentan instancias físicas, lógicas, que podemos, por ejemplo, mi computadora tiene 4 GB de memoria. Yo puedo durante 15 minutos, 20 minutos, alquilar una computadora que presente 20 GB de memoria y 2 teras de disco duro, por ejemplo, o tenga 4 procesadores. O sea, realmente todo eso se puede manejar. Claro, tomando de la génesis o viniendo específicamente de la comunicación de datos, como vemos en estos tiempos. Pero si vamos un poco más allá, ¿qué podemos hablar de esta comunicación? Primero, es una analogía real de lo que es la comunicación real, de la comunicación normal. Muchas veces debemos entender que la forma que los equipos se comunican hacen una analogía de la comunicación entre 2 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que presentamos los mismos elementos o elementos bastante parecidos a una comunicación bidireccional entre 2 personas. Recuerden que la computadora es hasta cierto punto, que se le dice autómata, pero no tiene un elemento de inteligencia artificial. Aunque en los últimos años estamos haciendo estudios acerca de la inteligencia artificial, todavía no se llega a los estándares humanos y va a faltar bastante tiempo para eso. Así que hay que explicarle o indicarle específicamente todos los elementos, todas las formas. Aquí para una comunicación, haciendo una analogía entre la comunicación humana y la comunicación de la computadora, podemos ver que hay un ente emisor, hay un ente receptor, hay un medio de comunicación, hay protocolos en los cuales se maneja la comunicación, hay mensajes y dispositivos que se transmiten esa información. Aquí vemos un ejemplo sencillo. Recuerden que a través de la transmisión de datos, nuestra clase específicamente es redes de datos de computadora, pero la transmisión de datos se maneja desde hace mucho tiempo atrás. Primero, podemos ver un emisor y un receptor, en la cual la comunicación es unidireccional, del emisor al receptor solamente. Ejemplo, televisión, radio. Si se dan cuenta, a través de la televisión tú puedes mandar o tú puedes recibir información, pero no hay una retroalimentación, no hay un feedback real, es una vía solamente. ¿Por qué se maneja de esa forma? Bueno, el tipo de tecnología que se maneja, aún en estos tiempos también, debido a la forma de la modulación de los datos, solamente emitir datos es mucho más sencillo, porque solamente tienes un gran emisor y los receptores, que son la punta final, no necesitan tanta tecnología. Entonces tenemos una comunicación bidireccional, no simultánea. ¿Qué significa eso? Que cuando el emisor habla, el receptor escucha. Pero el mismo emisor o el equipo que hace la emisión también puede ser receptor, pero no se puede hablar al mismo tiempo. O sea, sería semiduplex o half duplex. En el momento que uno habla, el otro escucha. En el momento que uno escucha, el otro habla. Vamos a hacer un ejemplo. Como se acuerdan los walkie-talkie que utilizábamos de jóvenes, todavía hay esa comunicación. Tenés que apretar un botón rojo y decir cambio y todos esos elementos. Todavía esa comunicación se ve. ¿Por qué? Porque, como dije, los equipos son bastante antiguos y debido a la misma forma de cómo se transmiten los datos, se puede manejar hasta cierto punto en algunos ambientes bastante hostiles. Entonces ya vemos que hay una comunicación totalmente bidireccional. ¿Qué significa? Que el emisor y el receptor hablan y escuchan al mismo tiempo. Es como las computadoras, ¿no? Como cuando hacemos la transmisión en bidireccional de forma sincrónica de todas las clases que hacemos. Si se dan cuenta, no es que solamente se puede escuchar uno. Claro, uno tiene unas medidas, unos protocolos de que mientras alguien habla, otro escucha, pero tú puedes hablar y escuchar al mismo tiempo. O sea, no hay un elemento que te corte esa comunicación. ¿Quiénes forman parte? Primero hablamos de los nodos. Recuerden que hablamos de el emisor y el receptor. Al final, el nodo es un punto de intersección, unión entre varios elementos. O sea, una computadora, una máquina, un dispositivo, un servidor, un celular, todo eso va a ser parte de la comunicación y son los nodos de comunicación. De segundo tenemos el canal de comunicación o el medio donde se transmite, el
canal o el medio es un elemento, ya sea físico o inalámbrico, mediante el cual viajan las señales portadoras de la información. O sea, es el medio que utiliza el receptor y el emisor para transmitir esos unos y ceros, que al final toda esa comunicación de datos se transforma de análoga a unos y ceros, a elementos binarios totalmente. Luego ya vemos el protocolo. Muchas veces nos preguntamos qué es protocolo. Al final vemos los protocolos normales. Cuando, por ejemplo, uno va a una casa, uno tiene que seguir una serie de reglas. Cuando uno va a la escuela, uno tiene que seguir una serie de reglas. Bueno, el protocolo en computación es lo mismo. Una serie de reglas que permiten que dos o más computadoras, teléfonos, celulares, etcétera, presenten una comunicación y sea una transmisión de forma normal. ¿Qué vamos a ver o qué se ve? Sintaxis, semántica, sincronización, tamaño de paquetes, hasta el tipo de paquete que se está manejando. Ponemos un ejemplo como el lenguaje. Recuerden que hay un lenguaje inglés, un lenguaje español, un lenguaje chino. Cada uno tiene su semántica, sus distintos elementos. A nivel de computación también están los protocolos manejando esas reglas y normas de comunicación. Tomando en cuenta esta información y que dentro del aula vamos a aumentarlo un poco más, vamos a hablar un poco acerca de las asignaciones. Recuerden que esta lección tiene dos asignaciones. Primero un foro y luego un glosario. ¿Qué es el foro? Ustedes tienen en la plataforma un foro de comunicación en la cual primero tienen que colocar dos importancias de la red de comunicación en el ambiente empresarial. Ya hemos visto varios ejemplos, así que la idea es que podamos tener dos ejemplos de la importancia de la red de comunicación. Y también ustedes deben realizar un comentario constructivo a un compañero con más de 5 líneas. Es importante, debe tener mínimo 4 líneas y no debe ser copiado de internet. Es necesaria la parte creativa. Y el segundo trabajo es un glosario. Hay una serie de palabras que ustedes van a tener que buscar en internet y colocar su significado. Y también deben agregar 3 conceptos nuevos que les parezcan interesantes en cuanto a redes informáticas. O sea, son 7 palabras que ya están definidas y 3 que ustedes deben buscar de acuerdo a la red informática que les parecen interesantes y colocar. Perfecto. Muchas gracias por el tiempo y nos vemos en las clases.